bienvenidas una vez a mi canal. En esta ocasión quería hacer un tutorial, así pequeñito, tampoco muy extenso, para explicaros las características que puede tener una máquina de coser común que tenemos en casa y que podemos utilizar en nuestros proyectos de scrap. En estas semanas he visto comentarios y he visto publicaciones pues, de una máquina de coser que acaba de salir al mercado. Creo recordar que es además de fuera, la máquina de coser, que está diseñada para scrap. No voy a hablar mucho de esta máquina porque la verdad no la conozco, no sé las características que tiene porque no he visto mucha información por ahí, pero lo que sí que voy a hablaros es de lo que yo conozco, que son de estas que tenemos en casa. Podéis encontrar 1000 marcas. Estéticamente las hay más bonitas, las hay menos bonitas, pero creo que es lo que menos os debe de preocupar. Lo que más os debe de preocupar de una máquina de coser son, primero, que tengáis acceso a un buen servicio técnico. Porque de nada os va a servir compraros una máquina de coser preciosísima de la muerte si luego no vais a tener acceso a un servicio técnico. No vais a tener acceso a recambios. No vais a tener acceso a repuestos. O sea, miles de cosas que necesita una máquina de coser y que si no tenéis cerca de donde vivís o aquí, incluso aquí en España, un servicio que os lo pueda facilitar, os vais a gastar un dinero en una máquina de coser para tenerla guardada en su maletita, por muy bonita que sea. Esta máquina de coser que tengo yo, por ejemplo, tiene más de 20 años. O sea, es una máquina semi-industrial, la compré, ya os digo, hace 20 y tantos años. No he tenido nunca ningún problema con ella. Puedes poner botones, puedes hacer ojales, puedes bordar, puedes hacer miles de cosas. En su día pues me costaría unas 30 o 35.000 pesetas, o sea, hablamos en pesetas. Y la verdad que es una máquina que puedes coser. Yo con esta máquina he cosido hasta cojines de tapicerías para un taller en Fuenlabrada que estuve trabajando. O sea que ya os digo que una máquina de coser que tenéis en casa, si está bien puesta a punto y si está en buenas condiciones, podéis coser muchísimas cosas. ¿Qué es lo que necesitáis? Tener agujas de este estilo, que las vais a poder comprar en mercerías y en cualquier tienda de máquinas. Aconsejo que no las compréis en el bazar, igual que hay otras cosas que sí que os digo, podéis comprarlas en el bazar. Las agujas de la máquina no lo aconsejo, las canillas del bazar tampoco lo aconsejo. Estas cosas sí que aconsejo que las compréis en un sitio que sean especializados en ello, porque si no os puede salir más caro que comprarlas nuevas. Yo en una ocasión, para probar, compré del bazar una cajetilla y no fui capaz a coser nada. O sea, se me partía una detrás de otra. Que a lo mejor tuve mala suerte, las hay mejores o han mejorado con el tiempo, pero yo en su día la experiencia que tengo es pésima. Las canillas, exactamente lo mismo. Compré una vez unas canillas en el bazar y no sé si será porque mi máquina a lo mejor ya es más antigua, que ya tiene muchos años, pero no me cosía tampoco la máquina bien porque bailaba mucho la canilla dentro del canillero. Bien, aclarado esto, os digo, las agujas. No sé si podéis ver que vienen con una numeración de 70, 90, 100. Bien, esta numeración lo que hace es que de más pequeña a más mayor te va a permitir el coser unos tejidos o unos materiales que van aumentando en el grosor. Las de 70, las hay de 60 yo creo. Las de 70 son para los más finitos y luego ya a medidas que va subiendo, la de 90 es la más común para coser pues lo típico que podemos tener para coser en casa, pues unos cojines, un pantalón, una falda, lo más sencillito. Y luego ya la de 100 que es más gordita, ya por ejemplo ya serían telas más gruesas, más gorditas. Si por ejemplo queréis coser cartón del de 3 milímetros, con una aguja de 100, 120 la podéis coser. Yo por ejemplo con esta máquina, con una aguja de 100, que es la que tengo puesta ahora, como veis, puedo coser el cartón.
Y ya veis que es el cartón que usamos para encuadernar, gordito, que no hay problema. Os voy a hacer una pequeña explicación de lo que es la máquina de coser para las que nunca habéis utilizado una máquina de coser, y os voy a dar una serie de puntos que sí que tenéis que tener en cuenta, porque una máquina de coser bien cuidada va a durar mucho tiempo y va a pisar muy poquito un servicio técnico. Pero al principio sí que es verdad que cuando cogemos una máquina de coser y no tenemos mucha experiencia, pues hay pequeñas averías que sí que son muy frecuentes, que a lo mejor algunas sí que las vais a poder solucionar vosotras, pero otras, sin embargo, vais a necesitar de la ayuda de un servicio técnico. Mirad, aquí atrás, es que no sé si es que grabar hoy este vídeo me está complicando un poquito, porque no sé cómo ponerla para que podáis ver bien todo. Mirad, aquí arriba tiene los dos hierrecitos, que es donde se pone la bobina del hilo. Y luego ya empezaría el recorrido de enhebrarse, que empieza aquí, continúa por aquí abajo. Esta ruletita de aquí serían las tensiones de la máquina. En estas tensiones, o sea, en esta ruedecita, lo que vamos a hacer es graduar la tensión que vamos a necesitar en este hilo para que corra o más suelto o que vaya más sueltecito. El tema de las tensiones es complicadete. A ver, complicadete al principio. Luego ya en el momento que conoces tu máquina y le pillas el tranquillo, luego ya no resulta muy complicado. Las tensiones, esto no es como cuando buscamos los 40 principales en la radio. La rueda de las tensiones hay que ir ajustándolas muy despacito. O sea, se van dando toques muy pequeñitos para que vaya coincidiendo la tensión de este hilo que va aquí arriba con el hilo que va aquí abajo. Esta puertecita que se abre aquí dentro, esconde el canillero. Entonces, tiene una sola pilla que tú tiras y sale el canillero, que es donde dentro metemos la canilla. O sea, este es el canillero y esta es la canilla, que aquí es donde esta de aquí, la canilla, la ponemos. Yo en mi caso, en esta palanquita que está aquí, cuando la pongo aquí, hago el clic, pongo el hilo de la bobina, aprieto el pedal y empieza a hacerme la canilla con el hilo que necesito. Y una vez que está hecha la canilla, pues entonces ya la metemos, ya os digo, en el canillero, que va metida aquí. Aquí, como veis, tiene como una ranurita. Pues lo que hacemos es que metemos el hilo por esa ranurita y luego la tenemos que pasar por esta solapilla que tiene aquí. Un consejo para saber que la tensión de la canilla es más o menos la correcta. Voy a decir más o menos porque no quiero asegurar nada de nada, porque si no, esto ya sabéis luego lo que pasa. Yo os lo digo como he trabajado siempre y empecé con 15 años en un taller de confección, entonces pues bueno, yo sigo llevando a cabo los consejos que me dieron en su día y los sigo haciendo así. Cuando yo meto la canilla, veis que si yo cojo del hilo, se queda sujeto y no cae todo para abajo. Si esta canilla, al yo sujetarla del hilo, cayera toda para abajo, estaría muy floja la tensión. Y eso implicaría a que si esta está muy floja y esta de aquí está muy tensa, la puntada no va a ser igual, arriba y abajo. O sea, me va a quedar bien cosido en la parte de arriba y mal en la de abajo, o bien en la de abajo y mal en la de arriba. Y lo que tenemos que hacer es que cosa bien en las dos partes. Entonces, sujetamos así. Si se queda sujeto, en mi caso estaría bien. Y si le damos un pequeño así golpecillo, bajaría para abajo. Y es muy probable que se os caiga la canilla, como se me ha caído a mí ahora. Ya no voy a poder coger. Bien, aclarado este punto, pues ya sabéis que tenéis que ir haciendo pruebas. Entonces, para ajustar, por ejemplo, la de la canilla, tiene, a ver, aquí, como veis,
tiene un tornillito, que ese sería para ajustar la presión de la canilla dentro del canillero. Entonces, pues con esto haríamos lo mismo que con esta de aquí. Tenemos que ir poquito a poco, en ajustes pequeños, con un trozo de tela o con un trozo de papel o lo que vayamos a coser, vamos probando hasta que comprobamos que nos queda completamente perfecta la costura por arriba y por abajo. Colocaríamos nuestra canilla dentro, que no sé si vais a poder oír el clic que ha hecho, eso significa que está bien colocada la canilla, porque tiene una posición. Es importante, el canillero es una de las piezas más delicadas de una máquina de coser y una de las más caras si se os echan a perder. Entonces es importante que no forcéis ni apretéis, o sea, buscar la posición de meter el canillero para no estropearlo. Cuando ya tengamos metido el canillero abajo, yo por ejemplo hay máquinas que ya directamente empiezas a coser y no te hace falta sacar el hilo de abajo. Yo ya os digo que costumbre de tantísimos años, me gusta enganchar el hilo, ¿veis? Sacarlo manualmente y dejarme ahí el trocito. Bien, voy a seguir girando, mirad. En esta rueda de aquí es donde os va a ofrecer, por ejemplo, en esta M de aquí, es que la puntada de la aguja vaya justo por el medio de la patilla. Y luego, esto verde que está aquí es para hacer el ojal. Y luego ya el resto de letras que tiene aquí, o en amarillo o en azul, es para que en estos dibujos que yo tengo aquí, si posiciono la máquina en la letra A y en esta rueda de aquí abajo, por ejemplo, pues pongo quiero hacer el dibujo 1, pues yo tengo que poner la posición, o sea, perdón. Quiero hacer el dibujo de la letra esta, pues yo lo que hago es que llevo esta letra A hasta aquí y esta rueda de aquí abajo, pues con ella lo que hago es ajustar para que me salga o más grande o más pequeño, así. Siguiendo el número, tampoco me quiero enrollar mucho con esto porque luego cada máquina tiene su sistema, pero más o menos es para que sepáis cómo más o menos puede funcionar. Aquí ya veis que tiene la M también y el 0, que es para que la aguja vaya por el medio o para que la aguja vaya pegada a uno de los laterales. Y con este, pues haríamos exactamente lo mismo, lo único que yo en mi caso tendría que poner en esta rueda la posición SS, que es la naranja, y luego ya aquí pues lo movería a razón del dibujo que quiero hacer. Si por ejemplo quiero hacer un remallado o quiero hacer tal, pues lo que hago es que digo pues el 4 y lo cojo y lo muevo al 4. Esta sería la manera de hacer los bordados. Y luego ya el 4, 3, 2, 1 tal, esto es para el tamaño de la puntada, si la queremos más grande o la queremos más pequeñita. Esta rueda también lo que tiene aquí, como veis, es que aprieta para adentro. Entonces esto es para el rematado, que es cuando terminamos de coser, la damos aquí cuando llegamos al final y la aguja lo que hace es retornar para atrás y cuando soltamos retorna para adelante. De esta manera se afianza la costura y luego no se va. Esta rueda de aquí es para ayudarte manualmente. Yo por ejemplo, ya os digo que esta máquina ya tiene muchos años, tiene una vida laboral, la pobre, muy, muy grande, y hay veces que tengo que darle pues para que el motor siga, porque ya os digo que está bastante machacadilla. Otra cosa importante, que da igual la máquina que sea, todas las máquinas tienen pues unas patillas o tienen dos que lo que hace es que se abre. ¿Veis? A ver si lo puedo apoyar porque no quiero que se caiga. Ahí. Esto de aquí es el canillero, lo que es la parte interior del canillero. Lo que os he enseñado que se abría de la puertecita por arriba, pues es esta la parte de por abajo. ¿Veis que tiene aquí dos pestañitas negras? Pues esto se quita y se desmonta el canillero entero. Que en el caso de que se os enrede el hilo en el canillero, lo tenéis que desmontar entero para sacar todos los restos de hilo.
porque si se os engancha en el canillero, seguís cosiendo, seguís cosiendo, seguís cosiendo, es muy probable que el canillero os le carguéis. Otro punto importante. Aquí hay como unos dientes que también se ven por la parte de arriba de la máquina, que eso lo que hace es que va arrastrando el papel o la tela para que la costura vaya avanzando. Es muy importante tenerlos limpios por arriba y por abajo. Entonces, en este huequecito que tiene aquí, aquí se acumula lo que no está escrito. O sea, en esto de aquí da igual que sea papel, que sea tela, que sea lo que sea, pero aquí según vas cosiendo se van acumulando. A ver, no os digo en la primera costura, pero si lleváis una semana cosiendo y no lo limpiáis, ahí se va formando un pegote, que esto lo único que hace es, primero, que se te despunten agujas, que no te funcione bien la máquina, que no cosa bien, que se te enrede el hilo en el canillero, que no avance la costura, mil cosas. Entonces, con una brochita, yo mira, de estas de las que vienen con los tintes, tengo una amiga que se echa el tinte, me las guarda y yo las uso para mil cosas. Pues le damos bien para que salga toda la porquería que pueda haber. No sé si habéis visto, mira, el pelusón. Pues esto sale todo de, ya os digo, de cuando estamos cosiendo, pues que se van quedando ya acumulados. Y luego todo esto de aquí abajo, es que ya os digo que no sé cómo hacerlo para poder enseñaroslo. Esta bandeja igual se llena de pelusas, yo lo llamo el tanatorio de la máquina de coser, porque aquí hay normalmente pelusas, puntas de agujas que se me han partido. O sea, aquí cuando abres una vez a la semana, cada 15 días, un mes, siempre te encuentras algo. Bien, cerramos con cuidadito de no pillarnos los dedos. Y de la máquina lo que es bueno, esto de aquí, esta que tiene aquí, si yo le doy, lo que hace es que el prensatelas hace que apriete más o apriete menos lo que estamos cosiendo. Entonces, si tú lo tienes ahí, aprieta poco, y si lo tenemos aquí, aprieta mucho más. Entonces, esto dependiendo de lo que estéis cosiendo, pues necesitaréis que esté más fuerte o menos fuerte. Ya veis, máquina de coser sencilla, una marca tampoco, ya os digo, muy buena. Yo, para mí, desde luego, la mejor inversión que hice. Yo iba encabezonada con comprarme pues lo típico, una Singer, una Brother, un Alfa, y me dijeron, cómprate esta que ha salido nueva, salen buenísimas, no vas a tener ningún problema. Y me quito el sombrero con la mujer que me la vendió, porque efectivamente. Averías frecuentes que podéis tener con las máquinas de coser al principio. Si no habéis usado nunca una máquina de coser, pues es muy frecuente que cuando ponemos el pie en el pedal de la máquina, pues no pensamos que estamos en el Rally de Mónaco. Entonces metemos el pisotón. ¿Qué pasa? Que la máquina, la pobre, pues empieza a forzar, a forzar, a forzar. ¿Y qué pasa? Pues que llega un punto en el que la máquina se sale de punto. El que se salga de punto puede involucrar que las tensiones se descompensen, que el canillero, que la aguja no entre donde tiene que entrar y se empiecen a partir agujas. Por eso os digo que hay veces que se sale de punto y lo podéis graduar vosotras con un poquito de paciencia. Sin embargo, hay otras veces que se sale de punto que ahí sí que se necesita un servicio técnico, porque es muy probable que cuando baja el brazo y baja la aguja, al estar fuera de punto, en vez de pasar la aguja por entre medias de la patilla por donde tiene que pasar, choque en la patilla y empiece a partir agujas. Entonces ahí ya sí que vosotras no vais a poder hacer nada, vais a necesitar un técnico para que os la regule bien. Entonces esa es una de las averías bastante frecuentes, sobre todo al principio. Otra avería muy frecuente es no tener bien limpio lo que os he explicado de los dientes de la máquina, que eso implica, ya os digo, pues que esa pieza se termine deteriorando y la tengáis que comprar. Y otra avería muy frecuente es la del canillero. El canillero es una pieza muy delicada. Si no tenéis cuidado con ella al manipularla,
En el momento que le rompáis cualquier piececita de las que tenga, o se dé de sí, o se esfuerce mucho, se estropea y lo tenéis que comprar nuevo. Ahora mismo no sé la verdad cuánto costarán, porque yo la única avería que he tenido con esta máquina en 20 y tantos años fue que se me salió de punto una vez, tuve que llevarla porque no la pude graduar yo de ninguna de las maneras, y ya os digo que hasta el día de hoy. Y a día de hoy, pues bueno, que cuando empieza a coser el motor ya le va a la pobre fallando un poquito y le cuesta, entonces le tengo que dar yo esa ayudita. Pero por lo demás, si la tratáis bien y la cuidáis bien, no vais a tener ningún tipo de problema. Por eso os digo que a lo mejor las personas que ya han tenido una máquina de coser en sus manos no van a tener problema, pero si por ejemplo sois muy novatillas con una máquina de coser y os gastáis un dinero en una máquina que es bastante cara y encima no es una marca muy conocida, que no vais a poder tener acceso a recambios y a servicios técnicos, yo la verdad que lo veo un riesgo, sinceramente. Pero eso luego ya cada uno es libre de elegir lo que quiere comprar. Si tenéis alguna duda, yo tampoco es que sea 100% experta en esto, pero son muchos años trabajando en la confección y bueno, más o menos pues una idea tengo de lo que es el funcionamiento de una máquina de coser. Voy a hacer lo del cartón. Ya os digo que la aguja que tiene ahora mismo es una de 100, no tiene otra. Si yo, por ejemplo, pongo el canillero, mirad, ¿veis? Eso que hace es, porque ya la pobre ya está machacadita, entonces yo le doy la ayuda, empieza a coser, ya veis que está cosiendo el cartón sin ningún problema, lo quito y ya veis que está... He puesto un hilo diferente para que vierais la diferencia del hilo de la canilla y la de arriba. La de arriba la he puesto en azul y la de abajo la he puesto en un color así cremita. Entonces, ¿veis? Lo cosé perfectamente y es un cartón de los gorditos. Y ya os digo que la aguja que tiene puesta es una de 100. A lo mejor hay otras máquinas que necesitan la de 120, pero esta ya os digo que con la de 100 me lo cosé bastante bien. Solo quería enseñaros cómo se pueden hacer cositas con una máquina de coser sencilla sin la necesidad de comprarte única y exclusivamente una máquina que sea diseñado para scrap, que si a lo mejor el día de mañana os cansáis de hacer scrap, luego a lo mejor no os sirve para coseros unas cortinas en vuestra casa, no os sirve para haceros un cojín, no os sirve para haceros miles de cosas que se pueden hacer con una máquina de coser. Y os puedo decir que gente que conozco que ha comprado una máquina de coser, pues lo típico, pues para hacerse un cojín o para empezar a trastear, terminan enganchándose, porque la verdad que luego le vas cogiendo el truco, le vas cogiendo el gustillo a una máquina de coser, y encima hoy en día que tenemos la facilidad de tener las redes sociales y de tener internet y de tener todo, que podemos descargar patrones, que no es como antes que te tenías que comprar las revistas, tenías que hacerte colecciones porque no tenías ese acceso. Pero ahora que tenemos acceso a 1000 cosas, una máquina de coser le podéis sacar muchísimo, muchísimo partido. Pero claro, eligiendo una buena máquina de coser, sabiendo lo que estamos comprando, dejándonos aconsejar por personas que sepan lo que te están vendiendo, y el decir, me voy a comprar una máquina de coser, me voy a gastar 150, 200, 300, lo que podáis, pero que yo sepa que lo que me voy a gastar no es en balde. O sea, que yo si se me rompe mi máquina, me van a decir, pues en tal sitio tienes un servicio técnico que no vas a tener ningún problema de que te la reparen. O de que se te rompe, yo que sé, cualquier pieza y sabes que en la tienda de no sé dónde la vas a poder pedir y no vas a tener que estar esperando un mes y pico a que te traigan una pieza de la máquina. Espero haberos servido de ayuda. Con este tutorial tampoco quiero que se eche nadie ahora encima por decir, no, es que como ella tiene esa máquina tal, no quiere que compremos la bonita. No, para nada. Yo ya os digo que la máquina la veo preciosa.
O sea, yo la máquina cuando la vi me enamoré de ella, o sea, me encantó. Me pareció impresionante la máquina de bonita que es. Pero ya os digo, no quiero hablar ni bien ni mal. Simplemente no la conozco. No conozco sus características, no conozco las funciones que tiene, no conozco. Entonces, si yo algún día tengo acceso a esa máquina, porque alguien conocido la compre o eso, y yo la pueda probar y pueda ver las funciones que tiene y que yo me informe, servicio técnico, de todo, os prometo que yo hago un tutorial y os digo, igual que os hablé estupendamente de mi cafetera, os hablo estupendamente de esta máquina de coser preciosísima que ha salido al mercado. Pero ya os digo que de momento no quiero decir ni nada bueno ni nada malo. De esa máquina hablo de la que es como la mía o similares y me quedo ahí. Desventaja, ya os digo, que lo que veo en la otra es esa. No sé si... Y tampoco es criticar, es simplemente decir, desconozco si os pueden ofrecer un servicio técnico, desconozco el acceso que podéis tener a piezas, desconozco una serie de cosas. Por eso prefiero no opinar al respecto. Me despido de vosotras, espero que os haya servido de ayuda la pequeña explicación. Si necesitáis, pues para regular tensiones, en YouTube tenéis miles y miles y miles de tutoriales que incluso podéis encontrar de la máquina que tengáis en casa o similares. Un besazo enorme a todas y nos vemos en...